prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Era la clase que el Señor Jesús estaba dando a sus discípulos. Una clase intensiva para resistir la tentación. Les estaba diciendo el Señor Jesús: ustedes serán entregados, ustedes serán azotados. Aún puede que esta entrega sea por causa de sus propios hermanos, o por sus propios hijos, o por sus propios padres. Ustedes serán aborrecidos, perseguidos, pero no temáis. Era la clase que estaba dando el Señor Jesús a sus discípulos. Hoy tendremos la oportunidad de abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Sean ustedes bienvenidos, hermanos y amigos que sintonizan este canal de YouTube para estos tiempos de devocional. Permítanme orar e iniciamos. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por lo que tú dices, por lo que tú haces, por lo que tú enseñaste primeramente a tus discípulos, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Oramos por tu iglesia, Padre. Sabemos que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por nuestros hermanos alrededor del mundo, que también son tus discípulos primeramente, Señor. Te damos gracias también y pedimos por los que llegarán a tus pies y por los que hoy se harán tus discípulos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. La conversación en la casa del fariseo no estaba andando muy bien. Así es de que Lucas se permite escribirnos diciéndoles estas cosas. Los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle, acechándole, procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Así es de que creo yo que a la salida de esta casa, que a la salida de este lugar, va a iniciar el capítulo 12 y el versículo 1, que nos dice, usted está allí en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12 y versículo 1, dice así: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Así es de que miles y miles se agolparon tal vez en esta calle, a la salida de esta casa, de donde estaban los fariseos, de donde Jesús había confrontado directamente a los fariseos. Entonces, tanta gente se agrupó que unos a otros se atropellaban. Quizá la conversación dentro de la casa se puso muy tremenda, muy fea, y a su salida de allí, esta multitud, mucha de gente de esta multitud tal vez estaba muy inquieta por lo que se había oído allí. Tal vez los ánimos se habían levantado y las voces aumentaban, y algunas inquietas por el chisme, otras también por la intriga, otras quizá un poco interesadas por la persona del Señor Jesús. Así es de que va a decir a sus discípulos primeramente, versículo 1, dice, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Y para este devocional vamos a tener en cuenta esto, de que habló a sus discípulos primeramente, luego en el versículo 4 dice, amigos míos, y en el versículo 5 dice, pero os enseñaré. Versículo 5, versículo 4, amigos míos. Versículo 1, a sus discípulos primeramente. Y va a decirles algo a esos discípulos, a esos que eran sus seguidores, a sus alumnos. Les está diciendo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. El Señor es muy claro. El Señor les está diciendo, la levadura de los fariseos es la hipocresía. Ustedes deben guardarse de la levadura de los fariseos. ¿Por qué levadura? Generalmente la levadura simboliza el mal.
Sí, la levadura en la escritura no simboliza nada bueno. El efecto de fermentación y posteriormente la siguiente putrefacción tipificaba el perverso y engañoso efecto que tiene el proceso del pecado en el corazón del hombre. ¿Sí? Esa levadura que genera fermentación, que genera posterior putrefacción, está tipificando ese proceso que hay en el corazón humano por causa del pecado. Así es de que el Señor les dice a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos. La clase es muy amplia. La clase es muy amplia, la pueden observar mejor en otros evangelios también, en Mateo. Le está diciendo, sean prudentes como serpientes, sencillos como palomas, ustedes los van a entregar, como ya lo dije, los van a azotar. Aún el hermano entregará a su hermano, el padre al hijo, el hijo al padre, ustedes serán aborrecidos, serán perseguidos, y en medio de todo les dice, no teman. Es la clase en un libro. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Nos dice que allí la matrícula era restringida. Por un lado, habían ciertos requisitos para seguir al maestro, pero por otro lado había una entrada libre. No había barrera de sexo, de edad, de color, de partido político. Usted puede ver las grandes diferencias que habían cuando los discípulos son llamados, pero sin lugar a duda, al ingreso a esta clase, el Señor Jesús les dijo, el que no lleva su cruz no puede ser mi discípulo. Hubo un cambio especial en estas personas, en estos discípulos. Y más adelante dice, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esos son los requisitos de ingreso a esta clase. Hay exámenes, claro que sí, en la clase para con sus discípulos también hubo exámenes. La capacidad y puntos débiles de cada estudiante estaban por verse. Muchos le negaron. Judas fue totalmente sacado de la clase, eliminado de la clase. Los otros 11 continuaron. Era que el Señor les hacía preguntas tales como, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces un alumno de su clase, Pedro, le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Hijo de Dios. Entonces hay reglas también en esta clase que Jesús está dando a sus discípulos. La clase y las reglas en esta clase es que tenían que tener buena relación con el maestro. Tendrían que tener también como regla el estudio constante de las escrituras, un tiempo en el laboratorio de la oración, y también tenían que ir al gimnasio a ejercitarse espiritualmente. ¿Habrían prácticas en esta clase? Por supuesto que habían prácticas. Ya vimos en la escritura cómo primero mandó a sus 12, posteriormente envía a 70 de dos en dos. Estas eran las prácticas de esta clase, y el curso incluía un estudio especial del rey y del reino, del rey y del reino. Aún así, ahora, en esta porción de la escritura y en esta etapa en la cual estaba viviendo el Señor Jesús con sus discípulos, les dice, ustedes serán perseguidos, ustedes serán aborrecidos, ustedes son como ovejas en medio de lobos. Esos somos los discípulos del Señor. Así es de que va a decir versículo 2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. ¿Qué eran los aposentos? En algunas ocasiones se usa también la palabra sótanos, tal vez no como nosotros lo conocemos hoy día, sino que eran como las habitaciones interiores o las despensas en las casas orientales, estaban allí adentro. Y los que tenían acceso a estos lugares eran algunos pocos.
Lo que allí se dijera normalmente no era escuchado por nadie más. Lo que se dijera en los aposentos, por lo general, no era escuchado por nadie más. Así es de que va a decir, lo que se dijo en los aposentos se proclamará en las azoteas. Fin del versículo 3. ¿Qué eran las azoteas? Pues era el lugar donde se daban las noticias. Los dueños de las redes sociales del tiempo compartían sus noticias no en el Instagram, no en el WhatsApp, no en Google, sino que compartían sus noticias de azotea en azotea. Las proclamaban de esta manera, las daban a conocer al público gritándolas de azotea en azotea. Entonces, ¿qué era esto tan privado? ¿Qué era esto tan secreto? Pues el fariseo se manejaba de esta manera, con cosas privadas, con cosas secretas, creían que nunca nadie los iba a sacar a la luz. Y adicional a esto, lo que el Señor está diciendo es que el Evangelio será público también. El Evangelio se debe proclamar públicamente, no es un secreto. En el versículo 4 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Y les dice, pero os enseñaré. Una vez más, recordemos, están en clase sus discípulos primeramente, están en clase y les dice, amigos míos. Qué relación personal tan especial, tan íntima que tenía el Señor con sus propios discípulos. Les dice, amigos, a ustedes les voy a enseñar. No teman a los que pueden matar el cuerpo. Mire, yo estoy recibiendo amenazas ahora mismo. No teman. No teman a los que pueden matar el cuerpo y después nada más pueden hacer. El hombre no debe ser motivo de temor. ¿Qué será lo máximo que nos puede realizar el hombre? Pues matarnos, matar nuestro cuerpo. Pero el mandato a estos amigos, el motivo que hace el maestro a sus discípulos primeramente es, amigos míos, no teman, no temáis a los que matan el cuerpo. Os enseñaré a quién se debe temer. A quién se debe temer. Era a Dios y no a Satanás. Era a Dios y no a los hombres a quién se debía temer. Pues aún Satanás no puede determinar el destino del alma humana. Aún Satanás no puede determinar el destino del alma humana. Entonces el Señor les dice, no temáis. ¿Qué será temer? ¿Será acaso que esto implica un miedo cobarde y una esclavitud servil? No, no es así. Al contrario, el temor a Dios y el temor de Dios es un respeto saludable. Es un respeto saludable que sus discípulos, que los discípulos de Cristo debemos dar a Dios, al Señor Jesús, al Santo Espíritu de Dios. Debemos tener esa devoción y esa reverencia especial para con nuestro Dios. Entonces el Señor les invita a que no teman a los que pueden matar el cuerpo, aun si detrás de estos fariseos estaba el mismo Satanás, no teman. Después de eso nada pueden hacer. Solo Dios puede echar, dice aquí la escritura, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Ya dijimos, temor es un respeto saludable, es una devoción reverente. Y entonces el Señor aquí va a hablar de una palabra muy dura, de una palabra que está sacada de las conversaciones nacionales. Les dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Diego, no diga esa palabra en ese devocional. ¿Cómo usted va a decir la palabra infierno? Va a asustar a los niños, va a asustar a la gente, va a asustar a los que están llegando a la iglesia. No es el motivo.
¿No es el propósito? Si el Señor Jesús habló más del infierno que del cielo, ¿por qué nosotros no vamos a poder estudiar la palabra infierno? ¿Cuál es la traducción de la palabra infierno? Gena es la forma griega del hebreo Ge-inom. No sé ni griego ni hebreo, lo dice Moody allí en su comentario del Nuevo Testamento. Gena, infierno, traduce Gena, es la forma griega de un hebreo que es Heinon, o traduce Valle de Hinnom, el cual queda al sudeste de la vieja ciudad de David o Jerusalén antigua. En los días de los reyes, este valle, este lugar, era un centro de culto idolátrico. ¿Y sabe qué terminó siendo ese lugar, el Valle de Hinnom? Terminó después de muchas reformas convertido en el basurero de la ciudad. Sí, ese era el basurero de la ciudad. Allí ardía un fuego continuo, permanente, un fuego perpetuo que consumía estos desperdicios combustibles. Era el basurero y se quemaba y consumía los desperdicios combustibles. Esto es lo que el Señor estaba hablando acerca del infierno, pero se emplea este lugar como símbolo del destino de los que se condenan. ¿Cómo no vamos a hablar de infierno? Si es que el Señor Jesús habló de él, si es que la Escritura nos lo muestra, sus discípulos nos lo mostraron, el lugar de tormento, el lago de fuego. Lago de fuego. Usted observe el final de Apocalipsis. Los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida van a ir al lago de fuego. Es el lugar de eterna condenación para los que deciden rechazar al Señor Jesucristo. No tienes que ir allí, amigo. No tienes que ir allí. Escrito está, dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, a este temed. Por la gracia de Dios y por su preciosa obra en la cruz del Calvario, muchos alrededor del mundo y durante toda la historia no iremos al infierno por lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz. Hermanos, no vamos a ir a este lugar, pero debemos tener un temor reverente, un respeto saludable, una devoción por nuestro Padre Celestial que nos ha salvado de este lugar. Pero usted, amigo, no tiene que ir allí. Acepte hoy la obra de Cristo en la cruz, acepte la persona del Señor Jesús en su vida y no tendrá que ir a este lugar horrible. Dice la Escritura, dice el Señor en clase a sus discípulos primeramente, les va a continuar diciendo, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En otra porción, el Señor dice, son 2 pajarillos por 1 cuarto. Aquí dice, son 5 pajarillos por 2 cuartos. Eran tan baratos que la promoción dice, compre 4 y lleve 5. Esa era la promoción del tiempo. Entonces, sin embargo, Jesús decía que el Dios infinito se ocupa de la muerte de cada pajarito. Pero en el versículo 7 dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Tenemos a un Dios contador perfecto. Llama a las estrellas por su nombre. Y ahora dice que los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Dios eterno se preocupa y dice, más valéis, más valéis. La inmensa compasión de Dios hacia el hombre corre al lado con su autoridad sobre el destino humano. Y debe llamarnos al amor antes que al miedo. Sí, debe llamarnos al amor unido de un temor reverente. ¿Por qué? Porque el Señor tiene control de tu vida y la mía. Nos dice, más valéis vosotros que muchos pajarillos.
tenemos un valor en las manos del Señor. Dios te ama. Dios te ama. E hizo todo, todo, derramó su sangre limpia que tú aún no podías derramar, porque la sangre nuestra está contaminada por pecado. Pero Él lo hizo todo. Por último, me apoyo en Job y en Proverbios. Job 34:21 dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Y Proverbios 15 nos dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. El Señor tiene control de tu vida. ¿Estás en Cristo? Temed a Dios. ¿Qué es temer? Respeto saludable, devoción, reverencia. No temáis, repite una y otra vez el Señor nuestro Dios. ¿Estamos pasando por tiempos difíciles? No temáis. Oramos, hermanos. Padre, gracias por este tiempo. En ti confiamos, Señor, y en ti esperamos. Padre, gracias por tu bendita palabra y que se haga tu propósito en cada una de nuestras vidas. Amén. Buen día, hermanos. Bendiciones.